Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Las enfermedades infecciosas son causadas por bacterias, virus, hongos, protozoos y gusanos, y nos tomó siglos comprender el mecanismo mediante el cual estos organismos nos pueden enfermar. A inicios del siglo XX, en una tribu de una isla al norte de Australia, se describió una extraña enfermedad que pareció desafiar a todo lo que sabíamos con respecto a las enfermedades infecciosas. Pronto resultó claro que esa enfermedad era similar a otras descritas en ovejas, cabras, vacas y muy parecida también a una condición que había sido descrita antes por dos neurólogos en Europa. El estudio del agente causante de esa enfermedad se convirtió en una de las aventuras más fascinantes de la medicina en el siglo XX, y la resolución de este acertijo le valió el Premio Nobel de Medicina a 3 investigadores. Hoy, en la Ciencia Pop, les contaré el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero a nivel molecular. Y recuerden que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mattioni, Patricio Marileo, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten y Sergio Espinosa. Muchísimas gracias a todos. Papúa Nueva Guinea es una nación que ocupa la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea, ubicada a 150 kilómetros al norte de Australia. En los bosques montañosos de las tierras altas de Papúa Nueva Guinea viven dispersas unas 14.000 personas que subsisten gracias al cultivo de algunas plantas, como bananas, camotes, maíz y caña de azúcar, junto con la recolección de frutos silvestres y la cría de cerdos. Se trata de pequeñas comunidades de unas 120 personas que viven en 10 o 12 casas, agrupadas en algún claro en el espeso bosque tropical. Esas personas son conocidas como los Fore, una comunidad que permaneció oculta durante mucho tiempo, hasta que exploradores australianos interesados en la prospección de oro en Papúa Nueva Guinea entraron en contacto con ellos a fines de la década de 1930. Lentamente el país comenzó a ser explorado, y a fines de 1950 algunos investigadores llegaron a las tierras altas donde vivían los Fore. Inmediatamente los exploradores quedaron perplejos por lo que encontraron, ya que los Fore estaban afectados por una extraña enfermedad que mataba a unas 200 personas al año. La enfermedad era conocida por los nativos como Kuru, con K, que en su lengua quiere decir estremecimiento o temblor. Una vez que los síntomas aparecían, la muerte era rápida. Primero venían los problemas para caminar, una señal clara de que las personas afectadas estaban a punto de perder el control sobre sus extremidades. Más tarde y de manera inquietante, perderían el control sobre sus emociones y mostrarían arranques de risa incontenible, por lo que la gente también llamaba a la enfermedad muerte por risa. Al cabo de un año desde el inicio de los síntomas, las personas afectadas no podían levantarse del suelo, alimentarse o controlar sus funciones corporales. Muchos lugareños estaban convencidos de que la extraña enfermedad era el resultado de un acto de brujería. Para más confusión, la enfermedad parecía afectar principalmente a mujeres adultas y niños menores de 8 años. En algunas aldeas, de hecho, casi no quedaban mujeres jóvenes. Todas habían muerto de Kuru. Inicialmente los investigadores que se toparon con esta enfermedad la atribuyeron a algún tipo de contaminante, así que estudiaron exhaustivamente el agua, el suelo y la comida, pero no encontraron indicios de nada extraño. En ese momento una causa genética pareció lo más razonable, pero había muy poca información con respecto a la composición genética de los Fore y no estaba claro si tal vez la endogamia,
la reproducción entre individuos muy relacionados podría estar jugando algún papel en la aparición del Kuru. Finalmente, en 1961, la antropóloga Shirley Liebenbaum viajó de aldea en aldea, mapeando árboles genealógicos para que los investigadores expertos en genética pudieran resolver el problema. Sin embargo, la doctora Liebenbaum sospechaba que la causa no era genética, porque afectaba a mujeres y niños de los mismos grupos sociales, pero no de los mismos grupos genéticos. El Kuru no afectaba de manera más frecuente a las personas que compartían sus genes, pero sí a aquellos que formaban parte de los mismos grupos sociales. Era algo más vinculado a las costumbres que a los genes y que había comenzado en aldeas en el norte de Papúa Nueva Guinea a inicios del siglo XX y en el transcurso de varias décadas se trasladó hacia el sur de la isla. La doctora Liebenbaum, una antropóloga que había estudiado extensivamente el estilo de vida de los Fore, tenía una idea radical acerca de lo que estaba causando la aparición de tan extraña enfermedad, idea que a la larga resultó ser correcta. Liebenbaum estaba convencida de que el Kuru tenía que ver con los ritos funerarios de los Fore, específicamente con la costumbre de comerse los cadáveres de sus seres queridos. En efecto, en muchas aldeas, cuando una persona moría, era tradición que su cuerpo fuera cocinado y consumido por sus familiares, en un acto de amor y dolor que ayudaba a que los 5 espíritus que habitaban el cuerpo de todas las personas encontraran la paz y pudieran seguir el camino hacia el mundo de los muertos, una práctica que tenía un profundo significado para la cosmovisión del pueblo Fore y sus vecinos. En este proceso, las mujeres quitaban cuidadosamente el cerebro de los muertos, lo mezclaban con helechos y lo cocinaban en tubos de bambú, los que se asaban en el fuego para luego comerlo junto con el resto del cuerpo, que era consumido en su totalidad, con la excepción de la vesícula biliar. En este ritual mortuorio participaban principalmente las mujeres adultas de la aldea, ya que los Fore creían que sus cuerpos eran capaces de albergar y domar a los espíritus que acompañaban a un cadáver. El proceso completo está descrito con lujo de detalles en un artículo publicado el año 2008 en el Philosophical Transactions de la Royal Society, que es bastante gráfico. Así, las mujeres asumieron el papel de consumir el cadáver de sus seres queridos y de darle un lugar seguro a sus espíritus dentro de sus cuerpos, tomándolos durante el peligroso periodo de tiempo de las ceremonias mortuorias, de acuerdo con la tradición y las creencias de los Fore. Ocasionalmente, durante ese proceso, las mujeres pasaban algunos restos de los cadáveres a los niños más pequeños, algo así como un snack, particularmente del cerebro, que era considerado una exquisitez. Sin embargo, los niños más grandes usualmente vivían con los hombres, que no participaban de estas ceremonias y por lo tanto ellos no estaban expuestos al consumo de cadáveres. Finalmente, después de analizar los estudios de Liebenbaum sobre el comportamiento y los ritos funerarios de los Fore, los biólogos comenzaron a estudiar de manera sistemática la hipótesis de que la extraña enfermedad tenía su origen en el canibalismo. En 1967, Carleton Gajasek, un investigador médico que trabajaba en el Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas en Maryland, Estados Unidos, decidió probar si era posible transmitir el Kuru desde cerebros humanos a cerebros de chimpancé. Para esto, transfirió pequeñas cantidades del cerebro de una persona que había muerto de Kuru directamente al cerebro de chimpancés, los que, luego de un periodo de incubación largo de entre 1 año y medio y 2 años y medio, comenzaron a mostrar síntomas del Kuru. Más tarde, Gajasek consiguió transmitir el Kuru entre chimpancés usando la misma metodología. ¿Qué era lo que causaba el Kuru? Nadie lo sabía, pero Gajasek proponía que era una suerte de virus lento, uno que tenía largos periodos de incubación y que justamente debido a eso fue clasificado como parte de una familia conocida como lentivirus. Por este trabajo, Gajasek ganó el Premio Nobel de Medicina en 1976 y a esa altura se había descrito varias enfermedades similares, una de ellas en ovejas y que era conocida con el nombre de Scrappy.
El Scrapie o tembladera es una enfermedad degenerativa que afecta al sistema nervioso de ovejas y cabras. Es una enfermedad que se conoce desde el siglo XVIII en Inglaterra y durante 2 siglos se pensó que era hereditaria, pero esa idea cambió violentamente en marzo de 1935. Ese año, unas 18.000 ovejas fueron vacunadas contra la encefalomielitis ovina, una enfermedad viral que afecta al ganado ovino y caprino. La vacuna había sido fabricada a partir de tejido de oveja infectado con el virus, el que luego había sido inactivado con formaldehído, una sustancia química que produce la unión irreversible de todos los componentes moleculares del virus, imposibilitando que logre infectar a las células y por lo tanto no puede causar la enfermedad. Al poco tiempo, 1.500 de esas ovejas comenzaron a manifestar síntomas de Scrapie, por lo que debieron ser sacrificadas, causando un desastre económico. Análisis posteriores demostraron que uno de los lotes de vacuna había sido fabricado desde el cerebro de ovejas que habían nacido de madres que más tarde habían desarrollado Scrapie. De esta forma, uno de los lotes de vacuna estaba contaminado con el agente causante del Scrapie, lo que fue demostrado más tarde en un experimento en el que se inocularon 788 animales con ese lote de vacuna, animales que más tarde desarrollaron Scrapie. El gran problema es que la vacuna contenía un 10% de formaldehído, una cantidad enorme de una sustancia que inactiva completamente a los virus. Resultaba muy difícil pensar que algún virus pudiera estar expuesto a esa enorme cantidad de formaldehído y seguir causando la enfermedad. Como los síntomas del Kuru y del Scrapie eran similares, y considerando que los cerebros de los animales infectados mostraban una apariencia similar a la de una esponja y estaban llenos de agujeros, estaba relativamente claro que la enfermedad era esencialmente la misma y que el agente infeccioso, por lo tanto, debía ser el mismo. Pero también estaba claro que no era un virus, ya que en tal caso el formaldehído de las vacunas que causó el desastre de las ovejas en 1935 también habría inactivado a ese virus. O se trataba de un virus muy especial y resistente, o se trataba de otra cosa. Virus, bacterias, hongos, gusanos y protozoos son los organismos que causan enfermedades infecciosas, pero parecía que en el caso del Kuru y del Scrapie era algo diferente, algo que también parecía afectar a las vacas y a humanos que no comían a otros humanos, como los Fore, pero que terminaban padeciendo una enfermedad muy parecida. A la vuelta de esta pausa, les voy a contar el resto de este misterio científico. ¿Sabían que el uso de audífonos permite a las personas con pérdida auditiva escuchar sonidos que habían olvidado? ¿Escucharon todo lo que dije? Probablemente no, y así es la vida para muchas personas con pérdida auditiva. El uso de audífonos permite a estas personas volver a escuchar sonidos que habían olvidado y les permite comunicarse de mejor manera, generando una mejora significativa en su calidad de vida. Si ves televisión con el volumen muy alto o te cuesta conversar en ambientes con ruido, tal vez estés experimentando pérdida auditiva. En Más Audio cuentan con la tecnología más avanzada y los más cómodos y modernos audífonos de origen alemán, con los mejores precios del mercado, tecnología de punta y un servicio de primer nivel. En Más Audio te pueden ayudar a ti o a un familiar a volver a escuchar sonidos que ya no escuchas. Para más información, visita la página www.masaudio.cl o escribe al correo quiero@masaudio.cl. También puedes visitar sus páginas en Facebook o su tienda online en tienda.masaudio.cl, y si mencionas a la Ciencia Pop, te darán un 5% de descuento en la compra de audífonos. No te lo pierdas. En 1920, el médico neurólogo alemán Hans-Gerhard Creutzfeldt describió una extraña enfermedad en algunos de sus pacientes, con sintomatología similar a la que solo un poco más tarde describió su colega Alfons Maria Jakob, también alemán. Era claro que la patología, que producía la degeneración progresiva del cerebro y que era fatal en el 100% de los casos, correspondía a la misma enfermedad.
Así que se unificó el nombre y se comenzó a hablar de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que comenzaba con problemas en la memoria de los pacientes, seguido de cambios en el comportamiento, pérdida de la coordinación motora, insomnio, problemas a la vista y la muerte al cabo de un tiempo. Las autopsias realizadas en estos pacientes al morir revelaron que sus cerebros estaban llenos de agujeros, una apariencia similar al de los cerebros de las ovejas con Scrappy o al de los Fore que morían por Kuru. En 1967, Clarence Gibbs y Carleton Gajdusek demostraron, así como lo habían hecho con el Kuru, que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob podía transmitirse a chimpancés a través del tejido cerebral, y se había detectado una enfermedad similar que afectaba a las vacas, llamada encefalopatía espongiforme, porque el cerebro de las vacas terminaba como una esponja, enfermedad conocida popularmente como la enfermedad de las vacas locas, nombre que proviene de los síntomas asociados a los problemas del comportamiento y motores que afectan a las vacas. A esa altura estaba claro que el Scrappy en ovejas, el Kuru en los Fore, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en humanos que no practicaban el canibalismo y la encefalopatía espongiforme de las vacas estaban todas relacionadas, pero nadie tenía claro cuál era la naturaleza del agente infeccioso. Durante la década de 1960, dos investigadores que trabajaban en Londres, el biólogo Tikva Alper y el biofísico John Stanley Griffith, desarrollaron la hipótesis basada en datos experimentales cada vez más sólidos de que las encefalopatías espongiformes transmisibles son causadas por un agente infeccioso que consiste únicamente en proteínas. El gran problema con esta idea es que a fines de la década de 1960 se había descrito con muy buen detalle el proceso que les permite a las células copiar moléculas como el ADN y el ARN, pero no existía un mecanismo que permitiera copiar proteínas, las que son sintetizadas a partir de la información codificada en una molécula de ARN. La evidencia experimental sugería que el agente infeccioso del Scrappy era muy resistente a la degradación mediante agentes químicos o físicos, y todo apuntaba a una molécula de proteína desprovista de ARN o ADN. ¿Cómo podría una molécula de proteína amplificarse dentro del cuerpo como para producir una enfermedad de la familia de las encefalopatías espongiformes? Griffith propuso 3 formas en las que una proteína podría comportarse como un patógeno y causar una enfermedad. En la primera hipótesis, Griffith sugirió que si la proteína es el producto de un gen normalmente inactivo, la introducción de la proteína en el cuerpo podría inducir la expresión de ese gen, es decir, despertar a este gen inactivo, desencadenando la acumulación de la proteína y el efecto patogénico observado, cuyo mecanismo era otro misterio. Su segunda hipótesis era que una forma tridimensional anormal de una proteína podría convertir proteínas normales del mismo tipo en su forma tridimensional anormal, algo así como una proteína zombie, que consigue convertir en zombies a otras proteínas del cuerpo cuando entra en contacto con ellas. Su tercera hipótesis proponía que el agente infeccioso podía ser un anticuerpo que funcionara dentro del cuerpo como un antígeno, generando la producción de más anticuerpos contra sí mismo, algo que de alguna manera podría producir la enfermedad descrita. Sin embargo, Griffith reconoció que esta tercera hipótesis era poco plausible debido a la falta de una respuesta inmune detectable en los casos de Kuru o Creutzfeldt-Jakob. En los dos primeros casos, las hipótesis de Griffith implicaban además que la proteína patogénica formaba parte del repertorio normal de las proteínas del cuerpo, pero algo ocurría que desataba su naturaleza patogénica. Era la versión molecular del cuento del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Era la misma proteína, pero su comportamiento cambiaba de manera radical frente a un estímulo. En el caso del cuento, se trataba de una pócima que el Dr. Jekyll había desarrollado y muchos comenzaron a buscar esa pócima molecular que podía transformar a una proteína normal e inocua en una alterada y que destruía el cerebro. Griffith creía que ese cambio podía darse de manera espontánea en algunos casos, pero además era evidentemente transmisible, como lo había demostrado Gajdusek con sus experimentos en chimpancés.
En 1977 ocurrió un caso que encendió todas las alarmas, cuando dos jóvenes adquirieron la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob luego de un procedimiento llamado electroencefalografía estereotáctica, un procedimiento que implica implantar de manera momentánea unos electrodos de plata en el cerebro. Los electrodos que se usaron en ellos habían sido usados previamente en una mujer con antecedentes de demencia y problemas de coordinación motora. Los electrodos habían sido esterilizados siguiendo los protocolos normales y aún así el agente causante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob había logrado permanecer intacto como para afectar a dos personas más. También se reportó que era posible transmitir el agente infeccioso a través de trasplantes de córnea y otros productos médicos usados en cirugías cerebrales. Durante muchos años, todos los ensayos para estudiar la naturaleza del agente infeccioso de las encefalopatías espongiformes se hicieron en ovejas y cabras, lo que dificultaba mucho la investigación. Recién en 1961, la transmisión del agente del Scrapie a ratones transformó la investigación, pero aún así los ensayos de cuantificación y la estimación de las dosis mínima infectiva seguían siendo una pesadilla. La naturaleza química del agente causante del Scrapie, su resistencia a ciertos tratamientos, la estimación de su masa y otras características llevaron al neurólogo y bioquímico estadounidense Stanley Prusiner a proponer en un artículo publicado en la revista Science en 1982 que el Scrapie era causado por una partícula infecciosa de naturaleza proteica, que él bautizó como prión. El término prión da para una historia por su cuenta. Uno de los revisores del artículo en Science se quejó de que el nombre prión era muy similar al apellido Prusiner, como si buscara dejar su impronta en el área y nunca más nadie pudiera hablar de priones sin recordar a Prusiner. Pero esa queja, que es parte de lo que Prusiner llamó una revisión extremadamente virulenta y personal de su trabajo, tenía un punto. En estricto rigor, Prusiner no había identificado al agente causante del Scrapie, sencillamente había concluido que era de naturaleza proteica, algo que había sido propuesto 2 décadas antes, y lo bautizó sin tener toda la evidencia. Eso fue considerado por muchos como un acto de arrogancia enorme, y más cuando el nombre elegido recordaba al apellido de la persona que se arrojaba a su descubrimiento, sin tener evidencia concluyente, lo que se hizo más evidente cuando Prusiner declaró que el nombre prión venía de proteína infecciosa, lo que por cierto da proin, pero Prusiner pensó que prión quedaba mejor, algo así como un acto de marketing molecular. Los 2 años que siguieron a la publicación de ese artículo en Science fueron febriles y el mismo Prusiner logró purificar finalmente a la proteína prión e identificar a un gen del genoma humano que la codifica. En efecto, se descubrió que la proteína prión, llamada también PRP, existe de manera normal en la superficie de nuestras células, particularmente en el sistema nervioso, y es llamada proteína prión celular. La proteína patogénica, que se asocia con el desarrollo de las encefalopatías espongiformes, es exactamente la misma, con una notable diferencia: su forma tridimensional. Esta evidencia ha llevado, en el último término, al desarrollo de la teoría de priones, ampliamente aceptada al día de hoy, y que afirma que la proteína celular PRP es el único agente causal de las enfermedades priónicas, sin que haya involucrado un ácido nucleico. La teoría sostiene que la proteína PRP está normalmente en una forma estable, que no causa enfermedad. Sin embargo, la proteína se puede convertir en una forma anormal que sí causa enfermedad. La proteína anormal es infecciosa porque puede asociarse con la proteína normal y convertirla en una forma anormal, en un proceso exponencial, como si fuera un zombi molecular que al ponerse en contacto con la proteína normal, la pervierte para que ésta tome otra forma, la forma patogénica que causa encefalopatías en ovejas, cabras, vacas y humanos. Los casos ocasionales y esporádicos de enfermedades priónicas surgen en la mediana edad o la vejez, presumiblemente porque hay una probabilidad muy pequeña, pero real, de que la proteína normal pueda convertirse espontáneamente en la forma anormal. La probabilidad acumulada de tal cambio crece con los años. Los casos heredados de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, por otro caso,
pueden ser el resultado de mutaciones en el gen de la proteína PRP, lo que da lugar a cambios en la secuencia de aminoácidos de la proteína que la harían más susceptible a cambiar de forma. Por otro lado, la ingesta de la proteína anormal puede también producir la enfermedad, como ocurrió en Europa con los casos de encefalitis bovina que produjo la enfermedad en humanos, principalmente en Inglaterra a fines del siglo XX. En el caso de los FORE, la epidemia de Kuru probablemente comenzó cuando una persona en una aldea desarrolló la enfermedad esporádica de Creutzfeldt-Jakob y al morir, su cuerpo canibalizado sirvió para sembrar la proteína anormal en otras personas. Aunque los FORE detuvieron el canibalismo asociado a las prácticas mortuorias hace más de 50 años, los casos de Kuru continuaron apareciendo a lo largo de los años, porque los priones pueden tardar décadas en mostrar sus efectos. La última persona con Kuru murió en Papúa Nueva Guinea el año 2009. Finalmente, sigue siendo un misterio por qué los animales, incluidos los humanos, tienen esas proteínas en primer lugar, los Jekylls que se pueden convertir tan fácilmente en Hydes. Una hipótesis principal descrita recientemente en la revista Nature es que estas proteínas juegan un papel importante en el recubrimiento protector alrededor de los nervios, aunque en modelos animales en los que la proteína normal se ha eliminado, no se han encontrado efectos adversos evidentes. Hoy, además del Kuru, Scrapie, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la encefalopatía espongiforme bovina, se reconocen otras 2 enfermedades causadas por priones. Una de esas enfermedades afecta a ciervos y alces y fue descrita en la década de 1960 por la veterinaria Beth Williams y fue llamada enfermedad de desgaste crónica y es conocida popularmente como la enfermedad de los ciervos zombie, por los síntomas que produce, que incluyen una pérdida progresiva de peso, cambios en el comportamiento, temblores musculares y salivación excesiva. A diferencia de otras encefalopatías, los priones asociados a esta enfermedad se han detectado en abundancia tanto en la saliva como en la orina de los venados afectados, lo que produce que se esté expandiendo con una gran velocidad sin mucha claridad todavía con respecto a lo contagiosa que pueda ser para los seres humanos. La otra enfermedad enigmática y llamativa se llama insomnio familiar fatal y tal como su nombre lo indica, se trata de una enfermedad hereditaria caracterizada por insomnio persistente y que resulta fatal. Se produce por una mutación en el gen PRP que le confiere una gran propensión a convertirse en la proteína prion patogénica, que se acumula preferentemente en el tálamo cerebral, causando los síntomas descritos, particularmente el insomnio, y, adicionalmente, pérdida de peso, dificultad para hablar, alteraciones del sistema vegetativo, incluyendo sudoración excesiva, fiebre y taquicardia. Una vez que aparecen los síntomas en la edad adulta, usualmente la enfermedad progresa de manera muy rápida, produciendo la muerte en el lapso de un año. El descubrimiento de los priones y su relación con las enfermedades generó gran revuelo en el mundo de la biología y medicina en la década de 1980. Hoy es posible generar proteínas priónicas patogénicas en el laboratorio y estas han demostrado producir encefalopatías espongiformes en animales de experimentación, lo que confirmaría que la enfermedad solo requiere la presencia de la proteína priónica mal plegada. Finalmente, hoy se cree que la acumulación de proteínas priónicas mal plegadas hace que éstas formen una suerte de ovillo fuera de las neuronas, y es la presencia justamente de estos agregados de proteínas las que produce las enfermedades en ovejas, cabras, vacas, seres humanos, ciervos y alces. En 1997, Stanley Prusiner ganó en solitario el Premio Nobel de Medicina por haber descubierto un nuevo principio biológico de las infecciones. Y sí, muy probablemente, cada vez que alguien dice prión, el ego de Stanley crece un poquito más. Esa fue nuestra fascinante historia de esta semana. Espero que la hayan disfrutado. Yo los dejo hasta aquí, pero como siempre nos escuchamos el próximo viernes. Recuerden que me pueden seguir en Instagram y Twitter, donde me encuentran como @gabotuitero. Que estén muy bien, recuerden lavarse las manos, usen su mascarilla de manera correcta y que la ciencia los acompañe.